Hola, ¿qué tal amigos? Vamos a hacer para la clase de hoy el problema que se muestra en pantalla. Este problema es una pregunta de examen pasado y si quieren pueden compararlo. Creo que tienen, solucionario, no sé. Pero yo lo voy a hacer a mi manera. Eh, el problema dice, se tiene una corriente de gas natural de 30 bares, ¿no? A una presión de 30 bares y temperatura de 20 grados centígrados, que se debe expandir hasta una presión aproximadamente la atmosférica, puesto que la expansión del gas en la válvula genera un enfriamiento por efecto Joule-Thomson. Si se acuerdan del efecto Joule-Thomson, es el caso, digamos, cuando ustedes alguna vez, yo sé que han observado, ¿no ve? De una garrafa, cuando en exceso se lo pone a su máxima capacidad, por decir, ¿no? Al fuego, y se va a empezar a formar una escarcha en la parte inferior de la garrafa, ¿no ve? Entonces, eso se llama el efecto Joule-Thomson. Ese proceso de expansión brusco genera ese enfriamiento. Entonces, para eso se debe precalentar la corriente a fin de no tener temperaturas muy bajas que puedan ocasionar condensaciones de la humedad ambiente en la parte externa de las cañerías. Para ello se debe precalentar el gas antes de la expansión y se ha calculado que, que es necesaria una temperatura de 40 grados centígrados. Entonces está entrando, por decir, a un intercambiador de calor, por decir, ¿no? Que entra con 20 grados y tiene que salir a 40 para evitar este fenómeno de efecto Joule-Thomson. El calentamiento se efectuará en un calentador indirecto. Se trata de un equipo en el que por un serpentín circula el gas. El serpentín está sumergido en un baño de agua caliente. A fin de hacer una primera estimación del tamaño, se supondrá que se puede regular la temperatura del agua de tal modo que se encuentre a 60 grados centígrados. El serpentín se construirá con una tubería de 2 pulgadas de diámetro nominal, debe ser, ¿no? Cédula 40 o calibre 40. Para gases tendría que ser calibre 80, ¿no? Pero en este caso me está diciendo que lo haga con calibre 40. El caudal del gas es de 2.235 kilogramos por hora. Determinar, inciso A, la longitud de tubo necesaria y cuál será la caída de presión. Inciso B, cuál será la temperatura de salida si el caudal se duplica y se reduce a la mitad. Me da una tabla de datos, es para el gas natural. Me está dando por si acaso dos temperaturas, uno que sea a 30, ¿no? La viscosidad, el coeficiente K, el CP, la densidad, y otra propiedad evaluado, ¿no? La viscosidad en sí, la viscosidad dinámica a 60 grados centígrados. Esta sería entonces para el gas natural. ¿Qué más pueden comentar respecto a esta parte? Entonces, prácticamente un bosquejo bien sencillo es el siguiente. Me da un flujo másico, me da una temperatura 1 de 20 y quiero llegar a 40 grados centígrados. ¿No ve? Esto sería para el inciso A, ¿no ve? Y me está preguntando, ¿cuál es la longitud? Entonces, la longitud debe ser todo lo que está en el serpentino, ¿ve? No es por si acaso de aquí a aquí, no, 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 eso es recto, nada que ver. Como es circular, entonces es tipo serpentín, dice, ¿no ve? Entonces, el inciso A me está preguntando eso, ¿cuál es la longitud y cuál es la caída de presión en las condiciones que me da el problema? La tubería es de calibre 40 o cédula 40, ¿no? Y algo más. Aquí puede ser agua caliente, ¿no? Y eso ustedes saben muy bien que el agua caliente
puede tener una distribución de temperaturas por si acaso. Puede tener. Entonces, para eso voy a hacer la adición de una paletita, el cual me causa una temperatura uniforme. En cualquier punto va a marcar la misma temperatura para un tiempo determinado, ¿eh? Entonces, para este caso, yo que sé, se debe estar regulando la temperatura o puede ser como una camisa calefactora, ¿no ve? Cosa de que existe una temperatura de pared. Este es el que va a calentar al gas. Entonces, si están de acuerdo, entonces, de esa forma, ¿no ve? La temperatura T2, en este caso, sí tengo para el inciso A, ¿no? Ahora, para el inciso B, dice, si este caudal, ¿no? Ese flujo másico lo bajamos, o perdón, lo duplicamos al doble y lo reducimos a la mitad, ¿aquí está? Me está preguntando, ¿cuál es la temperatura T2 de salida? Entonces, ahí también tenemos que hacer un proceso de iteración, va a ser entonces. Entonces, con todo esto que hemos explicado, vamos a resolver el problemita. A ver, rápidamente entonces, de tablas, ustedes pueden sacar eh, el dato del diámetro interno para 2 pulgadas. Por si acaso, 2 pulgadas no es eh, un valor fijo, ¿no ve? Es un diámetro nominal. Un diámetro nominal, un diámetro interno y un diámetro externo. Entonces, ustedes vayan a sus tablas. Me olvidaba, por si acaso. Eh, Podemos asumir que es una tubería de acero, ¿no ve? Eso, voy a borrar un momentito. Puedo asumir que sea una tubería de acero. Entonces, vayan a tablas, por favor. Entonces, lo he traído del libro Sengel, por si acaso, para 2 pulgadas. Y como podrán apreciar, se tiene un diámetro interno de 2,067, de 2,067 pulgadas, ahora sí, ¿no? 2,067. Y esto lo pueden transformar en unidades de metros, si hacen ese cálculo un rato. Una pulgada tiene 2,54 centímetros y 100 centímetros, un metro, ¿no? Les va a dar en tablas, ¿no? Si tienen otras tablas, 0,0525. Lo pueden verificar también eso, por favor. Entonces, ya tenemos. El diámetro externo no es necesario, ¿no? Porque al final voy a asumir que el cobre tiene un K elevado, entonces la resistencia de la pared del cobre, ¿no ve? Va a ser despreciable, digamos, algo así voy a considerar, ¿no ve? Porque si considero que existe un K, obviamente lo real sería eso, ¿no? Pero no va a variar mucho, por decir, acá está a 60, en la tubería ya, en la pared ya va a estar, por decir, a 59, ¿no ve? Entonces es mínimo, ¿no? Porque el coeficiente de conductividad térmica del acero es alto también, un poco, ¿no? Creo que está a 70, 60, no me acuerdo muy bien. Entonces, sigamos. Entonces, hemos escogido de tablas ese valor, ¿no ve? No hay dudas, yo creo, de eso. Vamos entonces con todo esto a la resolución del problema, pero vamos por partes, ¿no? El inciso A. in- Inciso A. Como me está preguntando longitud, entonces nosotros tenemos que plantearnos las ecuaciones eh,
las ecuaciones de convección, convección interna, convección interna forzada. Y para eso, si se van a las tablas de el libro Sengel, van a tener lo siguiente. Si se van a las tablas del Sengel, entonces van a obtener esta ecuación. Por si acaso, para convección forzada interna hay distintos casos. Este TS, por si acaso, es TS también, temperatura de pared o TS también, TW, ¿no? Se puede asumir, para nuestro caso, que sea una superficie TS que sea constante. Entonces, al decir que sea constante, estoy diciendo que es un proceso en el cual tiene temperatura de pared isotérmico. ¿No ve? Eso quiere decir, ¿no ve? Temperatura de pared isotérmico. Entonces, para el caso de temperatura de pared isotérmico, tengo esta ecuación. Puedes usar esta ecuación, dice, ¿no? Ustedes también busquen. Hay otros casos, por si acaso. Si revisan el libro, hay para densidad de flujo de calor que sea constante. Pero en este caso, no. Analicen un poquito. Como hay mezcla perfecta acá del agua caliente, entonces más o menos existe una temperatura uniforme de pared. Entonces, yo estoy asumiendo por eso que es constante. Para ese caso, entonces, tenemos esa ecuación que observan ahí, el flujo de calor, que va a ser nada más que el H convectivo por el área de intercambio de calor, yo lo voy a llamar área lateral, por la diferencia media logarítmica. Generalmente la diferencia media logarítmica puede expresarse, como está ahí, que es igual al flujo másico Cp, temperatura de entrada, es que sí por si acaso, en este caso depende mucho de eso, ¿no? Como acá está entrando a 20, ¿no? En 1, en T2 tiene que salir a 40, entonces ¿quién es mayor? T2, ¿no ve? Entonces debe ser el final menos inicial, ¿no ve? O de salida menos entrada. ¿Por qué estoy haciendo eso? Porque es un proceso de calentamiento, ¿no ve? Porque es un proceso de calentamiento. Ahora, alguien dirá, ¿ese flujo másico de quién es? Obviamente es el flujo del gas. El Cp es la capacidad calorífica específica del gas, ¿no ve? Ahí donde perderse ahí. Entonces, ¿qué más? Ese A sub L es área lateral de la superficie interna de la tubería, ¿no ve? Ahora algo más nos falta definir. El H convectivo es el coeficiente de película que obviamente así tiene que ser, ¿no ve? La tubería está ahí, digamos que es ahí. Ahí viene el flujo másico, ¿no ve? Del gas. Y este H convectivo es interno.
Hay otro H convectivo que está afuera, ¿no ve? Que, donde está el agua, pero no estamos tomando en cuenta porque es mezcla perfecta, entonces H convectivo gigante tiene ahí, solamente interno. Entonces eso pueden llamarlo como coeficiente de película de la tubería, ¿no ve? Coeficiente de película de la interna, así generalmente se lo llama. Entonces ahí está. Ahora vamos a definir lo que es el valor de la función matemática de la diferencia media logarítmica, LM, ¿no ve? Si van a su formulario, ahí está, ¿no ve? TI menos TE. Entonces yo voy a decir que sea T2 menos T1, T2 menos T1 por el, o sobre el neperiano de TS, TS o TW es lo mismo por si acaso, TS menos el T, en este caso va a ser T2, sí, o los reveses. Eh, sí, tengan cuidado por favor con eso. Estoy haciendo, para nuestro caso, por si acaso, TE era de salida. Entonces, TE va a ser T2, por un ratito, menos T2, TS menos T1. ¿Cómo saben si estamos haciendo bien? Hay otra forma de verificarlo, ¿ve? Ustedes pueden aumentar más TS menos TS. Entonces, ahí te vamos a arreglar. Si esto está bien, tiene que darme lo siguiente. Voy a abrir corchetes, va a ser TS menos T1. Ok, este vamos bien. Menos el TS voy a factorizar menos el T2. Porque si se dan de cuenta, este con este se van a cancelar y va a quedar T2 menos TS, ¿no? Entonces, en ese sentido. La formulita ustedes tienen que saber usar por si acaso. Ahora sí va a ser neperiano de TS menos T1 sobre TS menos T2. Entonces hay un error, ¿no ven? Porque si hacían lo que como yo estaba haciendo, no va a salir. Tiene que ser de esa forma. T1, T2. Ahora verifiquen la fórmula, a ver. Y TS menos TE, ¿no ve? Porque van a aumentar más TS menos TS, ¿no ve? Este con este se va a juntar. Está. Entonces TE es el de entrada a lo que yo estoy viendo en este caso. Eso toma en cuenta, ¿no ve? Entonces, no hay mucho problema. Y ustedes pueden darle la vuelta si quieren, ¿no ve? Acá, en el cociente. Y negativo también va a dar la vuelta al numerador. Entonces, tengan cuidado. Acá tiene que repetir lo mismo. Acá también lo mismo. Menos, dice, ¿no ve? Si no hacen eso, les va a dar mal el resultado. Entonces, estamos aclarando eso. No creo que haya dudas. Grábense entonces. Generalmente también algunos hacen reglas memotécnicas, ¿no ve? Y también delta de t logarítmico, la diferencia media logarítmica, me dice delta de t en x igual a cero en la entrada menos la diferencia entre eh, la salida sería, ¿no? Delta de t en la salida puede ser una longitud L, la diferencia, es neperiano de delta de t en x igual a cero en la entrada sobre delta de t en x igual a L. Les estoy dando trucos por si acaso, no tienen que equivocarse.
¿No ve? Y estos van a poder interpretar de esa forma ustedes. Se van a dar cuenta de varias formas. No estoy dando, digamos, directamente la fórmula aplico, no estoy explicando qué está pasando, ¿no ve? Es lo más importante. Entonces, si nosotros analizamos el área lateral, no es nada más que tienen ustedes su tubería, así está, ¿no ve? Pero cuando, digamos, ustedes pueden cortarlo, ya se va a volver así, ¿no ve? Y si se dan de cuenta, eh, aquí puede ser pi de L, ¿no ve? Pi de L. ¿A qué me refiero? Pi de L sería el área rectangular, ¿no ve? De todo esto. Entonces, al hablar de convección, también hay que hablar de qué área está convectándose, ¿no ve? Si nosotros analizamos la tubería, una vez más, Tito, más o menos así va a ser, ¿no ve? Entonces, el área que entra en el proceso de intercambio de calor, aquí está el TS, ¿no ve? Y existe un diámetro interno, y aquí va a haber un largo. Entonces, el área, que sería como hace ratito, entonces va a ser el pi, diámetro interno, por una longitud. Área lateral estamos tomando en cuenta, no área transversal. Del flujo másico sí va a ser área transversal. Entonces, de esa forma, ya tenemos el área lateral. Para el inciso A, entonces, nuestra incógnita va en ese sentido. Entonces, yo me voy a recordar H convectivo, la ecuacióncita, no solo con otro color. H convectivo, pi, diámetro interno, longitud, por la diferencia media de el logaritmo, ¿no ve? La diferencia media logarítmica, que es igual al flujo másico Cp T2 menos T1, ¿no ve? Ahora nosotros no tenemos la longitud, entonces va a ser el flujo másico por el Cp de T2 menos T1 sobre el H convectivo pi diámetro interno de T logarítmico. Ahí está. Hasta ahí. Entonces, si nosotros tuviéramos todos los datos que están en el lado derecho, ya tranquilamente, ¿no ve? Analizaremos entonces qué necesitamos. El CP del gas, ahí te vamos a ver un ratito. Lo más importante, este de acá, ¿no ve? El H convectivo, no T. Entonces, es una incógnita. Este no tengo, este sí tengo. Este voy a tener, ¿no? Porque tengo todas las temperaturas, si se dan de cuenta. Ahí está, ¿no ve? Está bien facilito es esto. Entonces necesitamos evaluar el CP. En otras palabras, sino sí o sí, eh, evaluar las propiedades del gas natural. Entonces, eso va a ser como nuestra otra parte para el problema. El paso número 1, evaluamos la temperatura media, yo voy a decir. Entonces, ¿eso qué quiere decir? La temperatura media no es nada más que esto es para el gas natural. Como está entrando a una entrada, temperatura T1, sale a T2, entre 2. Hay 2 T1 más T2. Entonces, T1 es 20, eso ya saben, el dato me da por si acaso.
es 20 más salida me dice que sale a 40 para el inciso A por si acaso. 40 entre 2. 60 entre 2, 30 grados centígrados. Entonces, como el siguiente paso, vamos a decir, evaluamos propiedades físicas a 30 grados centígrados. Y nosotros no podemos entrarnos, digamos, a las tablas del Sengel, ¿no ve? ¿Por qué? Nos dan una tabla, porque también es gas natural y no sé, varía un poco, ¿no ve? Es un gas, pues. Entonces, vámonos a 30. Entonces, vamos a tener la viscosidad que ven ahí, mu 0,0119. Mu 0,0119. Las unidades, por si acaso, van a tener mucho cuidado. Ahí dice centipoises. 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 ¿Qué más? Eh, el K 0,0355. Aquí vamos a transformar, entonces lo voy a colocar ahí nomás. 355 watts por metro grado centígrado. 0,0355. El CP. El CP es 2381 joule por cada kilogramo grado centígrado. Las unidades son bien importantes. La densidad 23,367. Kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, hasta ahí vamos bien. ¿A ver? Ok. Una vez que ya tengan esto, ¿no? Esta metodología que estoy planteando, por si acaso, es para encontrar el H convectivo. El H convectivo depende de estas propiedades, por si acaso. ¿A ver? Entonces, ahora nos vamos a ir al siguiente paso, el paso número 3, yo lo voy a llamar. Es cálculo del Reynolds. El Reynolds es la densidad, ¿no ve? Por la velocidad por el diámetro equivalente. En convección forzada externa es longitud característica. Ahora cambia, ¿no ve? Nosotros sabemos que el diámetro equivalente es 4 veces el radio hidráulico. Y si ustedes hacen ese cálculo, es área de flujo, área transversal, ¿no ve? Pi cuartos de diámetro al cuadrado sobre perímetro mojado, pi d. Entonces acá ustedes hagan el respectivo, la respectiva simplificación sería, ¿no? Se va a cancelar, un diámetro se va a ir, ¿no? Y no hay donde perderse. Ese diámetro puede ser el interno, tiene que ser el interno necesariamente. Ahí está. Entonces, el Reynolds es densidad, velocidad por el diámetro sobre la viscosidad dinámica. ¿Qué más? Nosotros a ratos no tenemos velocidad, ¿no ve? La velocidad del flujo de gas natural.
está entrando con un flujo másico. Entonces, como está entrando con un flujo másico, entonces yo me voy a recordar del concepto. Flujo másico es densidad, velocidad por el área transversal. Yo voy a despejar densidad por velocidad. Densidad por velocidad. Flujo másico sobre el área transversal. Y esto lo voy a reemplazar en la ecuación de Reynolds. El Reynolds va a ser ese flujo másico por el diámetro sobre el área transversal. El área transversal pi cuarto diámetro al cuadrado por la viscosidad dinámica. Como están observando, estamos más o menos también haciendo deducciones, ¿no ven? No estoy, digamos, colocando una fórmula directa. 4 veces el flujo másico, pi mu, o al revés, pi de mu. 4 flujo másico sobre pi mu d, o pi de mu, ¿no ven? Ahí está entonces. Es otra fórmula para el Reynolds. Pero esto es para una tubería circular, por si acaso. Porque les dije, ¿no ve? Área transversal, pi cuartos de diámetro al cuadrado. Para otras figuras geométricas, tiene que ser distinto, ¿no ve? Tienen que diferenciar, por si acaso. El flujo másico es perpendicular al área transversal. Viene un flujo y hay una sección transversal y el ángulo que forman es 90 grados. A eso se dice, ¿no ve? Que tiene que ser perpendicular al área. ¿No ve? El flujo másico. Rápidamente, entonces, como ya hemos hecho la demostración, ahora vámonos con el cálculo. El flujo másico, si nosotros vemos, nos da 2235 del gas. 2235. 2235 kilogramos por hora. Perdón. Pi mu. Pi d. En este caso, por si acaso, falta arreglar. DI, tiene que ser, ¿no? El diámetro interno, ya hemos leído de tablas y sale 0,0525. 0,0525 metros. Mu, ya tenemos, es 0,0119. Dejé un espacio para hacer la conversión respectiva. Entonces, decicenti, entonces un centipoise es nada más que 10 a la menos 2 poises. Un poise es un gramo por centímetro segundo. O hagan la conversión directa, ustedes vean eso, su comodidad tienen que ver. Entonces 10 a la 3 gramos tiene 1 kilogramo por 100 centímetros. ¿No? Tiene 1 metro. Y les va a dar un valor, ¿no ven? Hagan ese cálculo y mu nuevo les va a dar el siguiente valor. 0,0119 por 10 elevado a la menos 2 por 100 elevado al cuadrado. Pero 100 más. 100, 10 elevado al cubo
nada más. Por lo tanto, por 10 elevado a la 6, por 10 elevado a la 5. Ah, ya. Tendría que ser 1,19 por 10 elevado a la menos 5 kilogramo metro por segundo. Estoy llevando a unidades del sistema internacional por si acaso. 1,19 por 10 elevado a la menos 5. ¿Qué más? Acá, hora, estamos alzando, ¿no ve? Una hora, 3.600 segundos. Entonces, el Reynolds que vamos a obtener les va a dar como 0,525 por mío por 3.600. Divide entre 10 elevado a la 6, ¿será? Sí. Les va a dar 1,265 por 10 elevado a la 6. Entonces, tienen que saber identificar para la parte de convección forzada. Forzada quiere decir que hay movimiento. Entonces, tiene que darles velocidad, flujo másico. ¿No ve? Entonces, en ese caso es forzado. Si no es nada que ver, ¿no ve? Y el Reynolds es el que me permite determinar cuál ecuación empírica me va a servir. Como es un poco esto ya de criterio, si ustedes se acuerdan de su curso de mecánica de fluidos, el régimen que nos salió es el turbulento. El Reynolds, en ese caso, era mayor o igual a 10 a la 4 o 10.000, ¿no ve? Ese era el régimen turbulento, ¿no ve? Entonces, este ya supera, entonces, ese sería. Ahora, vamos a hacer uso de una ecuación empírica para el Nusselt, ¿no ve? Bueno, entonces, ahora he traído una tabla del libro Sengel, por si acaso. Estoy manejando el Sengel porque me parece que está más o menos completo y también tiene propiedades en sistema inglés, sistema internacional, ¿no ve? Entonces, más simple. Hay dos opciones. Para régimen turbulento, pueden usar esta ecuación, ¿no ve? Que considera que es una tubería lisa. En este caso, se tendría que considerar que no, ¿no ve? Porque es calibre 40, todo eso. Pero hay un detalle. A ratos no siempre depende de eso. Esta no voy a usar porque es muy simple, en el sentido de que me va a dar errores gruesos, por decir. Pero a veces también se puede hacer para un cálculo simple, se puede utilizar, no es que no, ¿no? Y por esta ocasión, ahora yo voy a usar esta ecuación, temperatura de bulto, dice. No es nada más que la temperatura media que yo ya tenía, T sub B, ¿sabe? T1 más T sub 2 entre 2. Entonces voy a usar la ecuación de Sieder y Tate, ¿no ven? El cual considera este modelo de Nusselt, en el cual se puede observar mu sobre el mu s. Entonces, eso es muy importante. ¿De cómo sé que yo tengo que utilizar esta ecuación? ¿Por qué no utilizo esto? Cuando existe cambios apreciables de la viscosidad, como en este caso, mu, ustedes, digamos por decir,
Para nuestro caso nos daba 1,19 por 10 elevado a la menos 5. 1,19 por 10 elevado a la menos 5 kilogramo metro segundo. Listo. Mu S nos daba dato por si acaso. Es la viscosidad del gas natural, o sea, en este caso de mi gas, evaluado a la temperatura de pared y me daba 0,0134. Entonces, analogía a lo que hemos hecho la parte de factores de conversión, 1,134 sería 1,34 va a ser, ¿no? Estoy mal, creo. 1, sí, estoy mal. 1,34 por 10 elevado a la menos 5 kilogramo metro segundo. Hagamos entonces ese cálculo, por favor, esa relación. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque acá en la ecuación de Sieder y Tate existe esa relación, ¿no ven? Es por si acaso para el régimen turbulento. Ahí están las condiciones. Ahorita vamos a evaluar el PRAN. El Reynolds cumple. Es completamente desarrollado de nosotros. Entonces, el 10 a la menos 5 no voy a copiar. 1,19. 1,34. 1,19 dividido entre 1,34 les va a dar 0,8881. ¿Lo ven? Entonces, no llega ni a 0,9, si se dan de cuenta. Entonces, aquí se puede concluir que existe un cambio apreciable en la viscosidad del gas. ¿Lo ven? Yo, digamos, no podría usar esto si fuera, digamos, por decir, eh, 0,95, 6, ¿no ve? Ahí ya. Entonces, no. Hay otras ecuaciones por si acaso. La ecuación de Petukov, les voy a mostrar. También ustedes pueden hacer uso de esas ecuaciones, pero también tiene sus restricciones por si acaso. Vean cada uno de ellos. La ecuación de Petukov es más correcta porque ella considera el factor de fricción. En este caso, la aspereza relativa de nosotros no estoy considerando, digamos, ¿no ve? Yo voy a considerar que es una tubería lisa, por decir, ¿no ve? Pero si ya considerara la aspereza relativa, entonces ahí ya tendría que tomar en cuenta esta ecuación. Pero también habría que comparar, ¿no ve? ¿Cuál da mejores resultados también? Entonces, no se hagan mucho problema en eso. A ratos les voy a demostrar con tal vez algún problema que hago uso de la primera ecuación, digamos, ¿no? Esta de acá, de Nusselt de 0,023, ¿no ve? Y también voy a hacer uso de esta otra ecuación que es factor de fricción 3, ¿no ve? A veces sabe dar lo mismo. A ratos sí varía un poco. Pero ahorita yo me voy a basar, como les dije, en el concepto de el cambio de la viscosidad. Entonces voy a trabajar con ese valor de 0,027. La primera es muy simple, esa no. Entonces podría ser tal vez la 869 y la 870 y la ecuación segunda, que es la modificada 871. Entonces ahí está. Ahora, como ya estamos con ese valor,
Ya hemos quedado de que sí o sí voy a usar esa ecuación empírica. Ahí, ¿qué más nos entiende? Ah, el PRAN, ¿no ve el PRAN? El PRAN, nosotros sabemos que no es nada más que es CP por mu sobre K. Es una definición matemática del PRAN. En el problema no me da, ¿no ve? Si van a su tabla de datos, no me da. Entonces, de una manera implícita está presente ahí, ¿no ve? El CP. El CP, el CP eh, el CP es 2381 Joule por cada kilogramo grado centígrado. Por la viscosidad, ya tenemos, por si acaso, el PRAN se evalúa a la temperatura media, a esa temperatura. No se van a confundir, por si acaso. La temperatura de bulto es eso. 1.19 por 10 a la menos 5. 19 por 10 elevado a la menos 5 kilogramo metro por segundo. ¿Listo? El K, el coeficiente de conductividad térmica es 0,0355. Watts, pero yo voy a colocarlo en Joule por cada segundo, metro, grado, centígrado. Listo, entonces ahí estamos. Aquí se va a cancelar el Joule, Joule, kilogramo, kilogramo, Celsius con Celsius, segundo, segundo, metro, metro. Entonces, adimensional tiene que ser. Por si acaso, el PRAN no tiene unidades. Ahora hagamos ese cálculo. 2381, 2381 por 1.19 por 10 elevado a la 5, 10 elevado a la 5 negativo. Dividido entre 0,0355. Y les va a dar 0,798. Y como observarán, también cumple el intervalo, ¿no ve? Mayor a 0.7. Entonces, estaría bien también esa parte, ¿no ve? Entonces, el Nusselt finalmente va a ser 0,027, 0,027 por el Reynolds. El Reynolds nos da a nosotros 1,265. 1,265 por 10 elevado a la 6. 10 a la 6 elevado a la 0.8 por PRAN 0,798. 0,798 elevado a la 0.3, dice la formulita, ¿no? Ah, perdón, un tercio, un tercio, un tercio. O 0.33333, ¿no ve? Eso no hay problema. Por mu de el bulto, la temperatura media, es 1.19. Voy a colocar tal como está. 1.19 por 10 elevado a la menos 5 sobre 1,34 por 10 elevado a la menos 5. 10 a la menos 5, todo a la 0.14. El Nusselt 0,027 por 1.265 por 10 elevado a la 6
elevado al 0.8, hagan ese cálculo también, por 0.798 elevado a la 1/3 por 1.19 por 10 elevado a la -5, el cual no pueden colocar también, ¿no? No hay problema en eso. Hagan siempre con cuidado el reemplazo porque se pueden confundir y ahí ya va a estar mal también. 0,798, 1,268, 65, 0,027, 0,027 por 1,265, 0,798 y les va a dar un Nusselt de 1875,65. ¿No? Nosotros sabemos que el Nusselt para convección forzada interna no necesariamente es una tubería de área circular, puede ser área cuadrada, rectangular. Es el H convectivo que necesitábamos por el diámetro equivalente sobre el KS, ¿no? El coeficiente de conductividad térmica igual a 1875,65. Entonces despejaremos el H convectivo y el K ya teníamos por si acaso anticipadamente. Yo calculé. Acá está. Estaba en tabla, está, ¿no? 0,0355. Vamos a tener 1875,65 por 0,0355 watts por metro grado centígrado sobre el diámetro equivalente. Y ya hemos demostrado que el diámetro equivalente no es nada más que DI, ¿no? Y el DI para nosotros es 0,0525, 0,0525 metros. Entonces, haciendo esto rápidamente, por 0,0355 dividido entre 0,0525. Les va a dar un coeficiente de película por convección de 1268,3 watts por metro cuadrado grado centígrado. Entonces, ¿qué están observando ahí? Generalmente para un proceso de convección forzada, los H convectivos son grandes, no se van a confundir en eso. Por decir, les sale 5 ya, no está mal, ¿no ve? Eso ya es para convección natural. Convección forzada interna son, por decir, arriba de 1000. En cambio, para convección forzada externa son menores a 100, por decir. Eso ya lo dice la experiencia, ¿no ve? Ya nada más que eso sería. De los criterios vienen en ese sentido. Ahora, a nosotros no nos pedían eso, ¿no ve? H convectivo, no. Vamos a irnos a la ecuación número 1, por decir. ¿No ve? El inciso A, por si acaso estamos haciendo, he colocado inciso A, ¿no ve? Entonces, inciso A, en la ecuación 1 tenemos L. Antes, tal vez ese flujo másico más podemos transformar. El flujo másico, no quiero en kilogramo por hora, ¿no ve? Nosotros queremos en, ¿qué es gramos por segundo? ¿Kilogramos por segundo? Sí, ¿no? Ese sería. Pero no hay problema también, ¿no? Al final, conversión nomás es una multiplicación y ya está. Bueno, entonces vámonos en la ecuación número 1, ¿no ve? Que estaba mostrando.
En la ecuación 1 tenemos flujo másico CP T2 menos T1 flujo másico CP T2 menos T1 sobre el H convectivo pi de I por delta de T de la diferencia, ¿no ve? Media logarítmica. Ahí está entonces. Ahora vamos a calcular, aparte vamos a hacer eso, delta de T de la diferencia media logarítmica, ¿no ve? Delta de T, ¿a qué era igual? No es nada más que delta de T en la entrada menos delta de T en la salida, ¿no ve? Entonces, facilita eso. Entonces, rápidamente la formulita, grábense. Esto, ¿no? Y en esencia era esta ecuación. Va a ser entonces TS, ¿cuánto sería para nosotros? Si nos vamos, acá está. TS sería es de 60, ¿no? TW, TS, 60. Lo otro es, este es 60 menos 20, ¿no ven? Facilito. Y luego lo demás facilito también va a ser, solamente recuérdense, delta de T va a ser 60 menos 20, es en la entrada. La salida es 60 menos 40. 40 está saliendo. El neperiano de 60 menos 20, la entrada, 60 menos 40. Ahí está. Entonces, ese dt logarítmico, 60 menos 20 menos 60 menos 40, dividido en neperiano de 60 menos 20, 60 menos 40. Les va a dar 28,853. También es grados centígrados, ¿no? Pueden hacer, si quieren, la diferencia nomás. ¿A qué me refiero? Al final, el numerador nomás, ¿no ve? Pero no les va a dar un valor correcto, digamos. Entonces, hay otra forma también de evaluar, por si acaso. También, si hay tiempito, también lo voy a hacer. Es casi similar también, solamente que cambia un poquito acá, ¿no? Bueno, entonces hagamos el cálculo correspondiente. El flujo másico, teníamos por si acaso, es 2235. 2235 kilogramos por hora por el CP. El CP ya lo teníamos por si acaso. 2381. 2381 joule por cada kilogramo grado centígrado. Por temperatura de salida 40 menos de entrada 20. Ahí estamos. Hasta ahí estamos bien. El H convectivo también ya hemos calculado 1268. 1268,3 watts por metro cuadrado grado centígrado. Pi, diámetro interno de 0,0525, 0,0525 metros por la diferencia media logarítmica, 28
0.853. ¿No ven? L les tendría que dar el siguiente valor. Ansans. 1 hora, 3600 segundos. No se van a olvidar de eso. Unidades también pueden anular por si acaso. Aquí hay un joule. Joule, no ves, segundo me queda, segundo se va a cancelar. Hora con hora se va a cancelar. Kilogramo, kilogramo también se va a cancelar. Celsius, Celsius también. Metro, este con este se va a cancelar. Metro con un metro. Y un metro sube al numerador. Hay un pequeño error acá, ¿no? Aquí vamos a arreglar un poquito. Se me fue esto. Tiene que ser por si acaso así. 1 hora en el numerador. En el denominador, por si acaso, tiene que estar 3600 segundos. Tengan cuidado con eso. Obviamente aquí también lo he hecho muy rápido también. Hora con hora. Ah, ahora sí, ¿no? Segundo se va a cancelar con... Ah, sí, está bien. Y si lo verifican ustedes mediante sus cálculos, les va a dar 4,898 metros. Entonces, el inciso A nos estaría dando un valor de 4,898 metros. Ahí está. Entonces, hasta ahí, no sé si alguien tiene una duda, entonces al WhatsApp me pueden preguntar. ¿No ven? Inciso A, vamos bien. Vamos con la parte del inciso A, pero una segunda parte, digamos, nos pide la caída de presión. Entonces, para eso también vamos a necesitar otra ecuación. Para el inciso A, para la caída de presión, vamos a hacer uso de la ecuación de Colebrook, el cual se lo muestra en la pantalla, ¿no ven? Y la caída de presión lo vamos a calcular con esta ecuación. Entonces, como no me habla acerca de la aspereza relativa, E sobre D, yo voy a asumir que es cero, porque eso se hace para una superficie lisa. Entonces, haciendo esa consideración, ya no tendríamos esa parte, ¿no? Es para el régimen turbulento, por si acaso, esa ecuación de Colebrook. 1 sobre la raíz cuadrada de f es igual a menos el 2 por el logaritmo 2,51 Reynolds. El Reynolds teníamos de 1,265. 1,265 por 10 a la 6 por la raíz cuadrada de f. 2,51 sobre 1,265 por 10 a la 6. Ahora eso ustedes lo pueden hacer mediante sus calculadoras. 2 negativo por el logaritmo 2,51 dividido entre 1,265 por 10 elevado a la 6.
por la raíz cuadrada de X para mí. A ver, entonces ustedes vean la forma, pueden hacer uso del diagrama de Moody también, eso no sé, pero yo lo veo más conveniente 0 punto 0.01119, 0,01119. Entonces lo pueden verificar eso ustedes. Por tanto, la caída de presión, ahí me falta por si acaso la velocidad. La velocidad, eh, por si acaso, ya lo habíamos dicho anteriormente, el flujo másico es densidad, velocidad sobre el área transversal. Entonces, la velocidad para nosotros, flujo másico, densidad, área transversal. Entonces pueden hacer uso de esta ecuación, pero vamos a modificarlo. Delta de caída de presión, F por L de rho por el flujo másico, densidad área transversal elevado al cuadrado. Por si acaso me falta el 2. Ese 2 lo voy a velocidad al cuadrado sobre 2, entonces lo voy a meter acá. ¿Lo ven? 2. ¿Qué más? Eh, si se dan de cuenta, en la anterior ecuación empírica para el Nusselt había una relación de viscosidades. Esta de acá. Se puede hacer uso también si quieren eso, o sea, como un factor de corrección, digamos. Mu sobre mu s a la 0.14, ¿no ve? Pero eso a lo que he visto generalmente se lo hacen en intercambiadores. En este tipo de problemas se puede hacer también, no es que no, pero hagan la relación, a ver, ese mu sobre mu s y les daba 0.88, ¿no ve? Elevenlo a la 0.14 es casi cercano a la unidad. Entonces, a lo que el criterio me diría es que cuando es turbulento, ¿no ve? Entonces no se va a ver influenciado mucho en la caída de presión, más que todo en Nusselt, sí. Entonces, de esa forma, solamente lo estoy haciendo para el Nusselt, ese factor de corrección. Entonces, F, ya tengo 0,01119, 0,01119, 2 por la longitud de 4.898, 4.898 metros. El diámetro es de 0,0525, 0,0525 metros por la densidad. La densidad ya lo teníamos por si acaso en el Reynolds. ¿Dónde está Reynolds? Acá está. 23,367. 23,367. 23,367 kilogramos sobre metro cúbico. Ahora vamos a multiplicar por el flujo másico. El flujo másico teníamos por si acaso. Es de 2.235 kilogramos por hora. Una hora, 3.600 segundos.
Entonces, ahí mismo vamos a hacer la conversión. Densidad 23,367 kilogramos sobre metro cúbico por el área transversal. Pi cuartos de diámetro al cuadrado nos lo voy a colocar. Obviamente hay que reemplazar, ¿no? Y todo tendría que estar elevado al cuadrado. Entonces aquí, ¿quién se va a cancelar? Kilogramo, kilogramo, hora, hora, segundo al cuadrado y va a aparecer metro. Entonces va a ser metro sobre segundo. Por si acaso un metro y aquí hay metro, ¿no ve? De acá se va a cancelar. Metro al cuadrado, entonces metro sobre segundo, todo al cuadrado va a salir. Aquí este con este se va a cancelar. Está ahí. Ese sería, ¿no? Haremos el cálculo correspondiente. 0,01119 por sobre 2. 4,898 por 23,367. 3,367 por, que lo voy a dividir, 0,0525. 2.235 por 1 dividido entre 3.600. Dividido entre 23,367 por pi dividido entre 4 por 0,0525 elevado al cuadrado. Todo esto elevado al cuadrado les va a dar una caída de presión de 1.837,34 kilogramos sobre metro cúbico por metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado, ¿no? Por la velocidad. Entonces acá ustedes tienen que hacer un poco de su habilidad de unidades. 1.837,34 kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Hasta ahí vamos bien. Entonces, metro y por 1 sobre metro al cuadrado. No creo que se hagan mucho problema con eso, ¿no? Acá es un poco de imaginación, por si acaso, porque si se dan de cuenta, aquí se va a ir un metro cuadrado, va a quedar metro, ¿lo ven? Y ahora en el numerador está aumentando metro, metro cuadrado, ¿no ven? Lo que me quedaría aquí es metro y aquí metro cuadrado, ¿no ven? Si anulo un metro. Entonces, estoy ordenando eso. Nosotros sabemos que kilogramo por metro segundo cuadrado es newtons, 1.837,34 newton y en el denominador me va a quedar metro cuadrado. Al final, esto no es nada más que 1.837,34 pascales. Las unidades que me pide la respuesta no me dicen, ¿no ve? Entonces, nosotros podemos decir que esa es la respuesta, ¿no ve? Vamos con el inciso B.
El inciso E no es nada más que eh, me pide la temperatura T2 para un flujo másico final, yo lo voy a llamar, que sea el doble del flujo másico que teníamos. Entonces, esto ya es un poco más largo, en el sentido de que como no tengo T2, entonces nosotros tenemos que hacer uso de una ecuación. Les voy a mostrar esa ecuación. Ahora yo he sacado del Sengel, por si acaso. Si ustedes quieren hacer para convección forzada interna, para cualquier tipo de problema, para un proceso con temperatura de pared constante, entonces ustedes pueden hacer el proceso de iteración mediante esta ecuación, la ecuación 8,8-30, ¿no? Entonces a nuestra ecuación lo voy a adaptar. Entonces, ¿qué voy a decir? Yo voy a decir que T2 es igual a TS menos, en este caso puede ser más también, si quieren, va a ser T1 menos TS, ¿no ve? Por el exponencial de menos el H convectivo por el área superficial, dice, ¿no ve? Sobre el flujo másico por el CP. Entonces ya tenemos el flujo másico, no, ¿no ve? Este flujo másico para nosotros va a ser el final, en el cual me dice, este flujo másico debe ser 2 veces M. Entonces, tiene que ser doble, ¿no ven? Ahora la incógnita es T2, no tengo. Entonces, nosotros se debe realizar, o sea, nosotros tenemos que realizar una suposición. Entonces, una suposición. Entonces, el T2 supuesto, nosotros nos tenemos que dar en qué intervalo. Y directamente lo voy a hacer. Aquí para nosotros en la entrada estaba entrando a 20 grados centígrados, que es T1, y en la salida ahora ya no tengo, pero existe una temperatura de pared que es 60, eso no cambia, ¿no ve? Entonces, T2 necesariamente tiene que estar entre mayor a T1 menor a TS, ¿no ve? Eso es para el proceso de calentamiento. Calentamiento. Ahora, ¿qué más? ¿Está bien? Entonces, ¿qué mejor que suponer que la temperatura de salida sea 40? ¿No ve? Esa es una suposición que estoy haciendo yo. Al final, tengo que encontrar la temperatura media, el cual es T1 más el T2 supuesto entre 2. Y va a ser 20 más 40 entre 2, que vale 30 grados centígrados, ¿no ve? Entonces, ¿qué mejor que hacerlo de esa forma? Ya tenemos las propiedades, ¿no ve? A 30 grados centígrados, no hay mucho problema, ¿no ve? Facilito, entonces. Entonces, yo me voy a ir a copiar la tabla de propiedades que nos va a servir. Eh, Esta de acá. Un ratito. Hay que grabarse. En sí no, esa no.
lo que ya teníamos acá. Acá está, transformado, ¿no? De 1.19 por 10 elevado a la menos 5, 0,0355, 2.380, 2381, 2381, densidad 23.367. ¿Qué más? El PRAN también tiene que ser dato, porque si nos vamos a estar tardando, 798, hay que hacerlo directo ya esto. Entonces, sigamos. Vamos con el cálculo de el coeficiente de película. Paso número 1, digamos, para este inciso. O evaluamos propiedades, lo voy a decir. Voy a pausar un rato. Bueno, entonces ya tenemos la parte de propiedades, que también está evaluado a la temperatura media. ¿Ok? Ahora, luego vamos a calcular el Reynolds. Estamos repitiendo los pasos de hace rato, ¿no ve? Solamente que ahora va a cambiar 2 veces. Ya. Teníamos la ecuación ya deducida, 4 veces flujo másico sobre pi mu d, ¿no ve? Pero ahora dice, ese flujo másico debe ser 4 veces Sm, ¿no ve? Entonces esto para nosotros es M final por 2 veces ese flujo másico sobre pi mu d, doble. Va a ser 8 veces el flujo másico sobre pi mu d. Ese d es di por si acaso, ¿no ve? El Reynolds 8 por el flujo másico tenemos es de 2235. Entonces, 2235 kilogramos por hora sobre pi mu. El mu es 1,19 por 10 a la menos 5 metros segundo. El diámetro es 0,0525, ¿está bien? 0,0525 metros y 1 hora. Era que hagamos la transformación, ¿no ve? Porque está perjudicando mucho esa hora. 3600 segundos. Ahí está. Aquí, segundo con segundo, hora con hora, kilogramo, kilogramo, metro con metro. Entonces, de esa forma estaríamos llegando a calcular el nuevo Reynolds. 8 por 2235 por 1 dividido entre 3600, está bien. Dividido entre pi por 1.19 por 10 elevado a menos 5 por 0,0525. Dividido entre 6. Y entre 10 a la 6 sería, ¿no? 2.5305 por 10 elevado a la 6. Para el caso normal, por si acaso salía la mitad, ¿no ve? 1,265. Entonces es el doble. Si se dan de cuenta, eso no está variando el Reynolds. Ahora, una vez que tenemos el Reynolds, hay que irnos a la parte del cálculo del Nusselt.
En el examen, obviamente, ustedes tienen que hacerlo rápido, ¿no ve? Yo estoy haciendo ahorita paso a pasito, pero ustedes ya como van a resolver varios problemas, ya tienen que ser habilosos en esa parte, en Nusselt. Y de vuelta nos vamos a ir a la ecuación empírica que ya teníamos, por si acaso. ¿Dónde estoy ya? Se perdió. Se está lenteando, ¿no? Entonces, yo voy a importar de las imágenes que teníamos y este sería del Nusselt. Entonces, vamos a manejar, ya saben, este es para una superficie de pared isotérmica. El Nusselt es 0,027 por Reynolds de 2,531 por 10 elevado a la 6, 0,8 por Pran. El Pran, por si acaso ya lo teníamos calculado, es 0,798, ya no voy a calcular. Elevado a la 1/3 por la viscosidad ya teníamos, o bien pueden copiar esto, ¿no ven? ¿Dónde está? Esto de acá, ¿no ven? Ya tenemos la relación, pues. 0,8881 por 0,8881. Ah, no, ya está hecha la relación, ¿no ve? A la 0,14. Ahí está. 0,027 por 2,531 por 10 elevado a la 6. 8 por 798. Entonces les va a dar un Nusselt de 3.206,754. Y el Nusselt es H convectivo por un diámetro equivalente que es de I sobre K. Ahora sí hay que despejar el H convectivo, 3.266,754 por el K, 0,0355. 0,0355 watts por metro grado centígrado sobre el diámetro 0,0525, ¿no ven? Que está en metros. Y si ustedes hacen ese cálculo, 0,0355 dividido entre 0,0525 les va a dar 2.208,95 watts por metro cuadrado grado centígrado. De esa forma.
Ahora vámonos a la ecuación que nos faltaba. Acá, ¿no ve? Ya tenemos. Entonces, vamos a reemplazar el T2, que realmente es el valor numérico que estábamos buscando. Voy a copiarle de vuelta la ecuacióncita para no confundirnos. Menos, en este caso es T1 menos TS, ¿no ve? T1 menos TS, E a la menos el H convectivo, área sub S dice, sobre el flujo másico CP. Flujo másico CP. Bueno, entonces vamos a hacer el cálculo respectivo. El flujo másico final es doble de el flujo másico. ¿Ve? Entonces va a ser 2 por 2235, creo que era, ¿no? Sí, 2235 kilogramos por hora por una hora, 3600 segundos. 2 por 2235, 3600. Te va a dar, no, no les va a dar 1,24, 2 kilogramos por segundo. Como ya tengo el flujo másico, está todo ok, ¿no ve? El final. El CP también ya tengo. A sub S, por si acaso, eh, es pi de I L. Ahora dirá alguien, ¿L qué le va a hacer? Es el L que hemos calculado. No es nada más que eso. Entonces, rápidamente, el T2 TS, que vale 60, más T1, que vale 20 menos 60, T20 está en grados centígrados, por E elevado a la menos el H convectivo. 2208, 2000, 2208,95 watts metro cuadrado grado por el área. El área es pi de L, 0,0525 metros por 4 punto, es la longitud que teníamos, 898. 898 sobre el flujo másico final, que es 1,242 kilogramos por segundo. El CP ya lo teníamos, que es de 2381. Joule por cada kilogramo grado centígrado. Entonces ahora tienen que empezar a anular unidades. Celsius, Celsius, segundo de acá, ¿no ves? Joule, esto de acá es watts, watts con watts, se va a cancelar. Metro cuadrado, con metros, ¿no ven? No tiene que tener unidades el numerador y el denominador, ¿no ven? O sea, me refiero al exponente, porque si tiene unidades está mal. Para ningún caso. 60 más 20 menos 60, todo por el exponencial 2208,95 negativo por pi por 0,0525 por 4,898 dividido entre 1,242 por 2381.
No hay ningún kilo que me sobre, nada, entonces ya está correcto. Y les va a dar 38,12 grados centígrados. De esa forma, entonces ustedes estarían calculando la verdadera o casi la verdadera T2 de salida. ¿A ver? Ese valor tiene que ser correcto, ¿no ve? ¿En qué sentido? Si el flujo másico aumenta, el fluido o el gas tiene un tiempo de residencia más bajo, ¿no ve? ¿Qué me refiero? Si el flujo másico así normal sale 40, pero cuando hay más flujo másico el tiempo de residencia es menor, pues entonces se va a calentar menos, ¿no ve? Entonces tiene que ser menor. En cambio, para el inciso B, para el otro caso, tiene que ser, eh, por decirles, menor, ¿no ve? O en este caso mayor va a ser la temperatura. Entonces, para eso yo les voy a dar tarea de que lo verifiquen. Ahorita yo solamente le voy a colocar las respuestas y tienen que llegar a la respuesta que voy a llegar. Para el inciso B, estamos haciendo para el M sub F, que es flujo másico sobre, perdón, eh, sobre 2, ¿no ve? Ahora, entonces háganlo todos los pasos que yo hice, entonces tienen que llegar a la respuesta que les voy a dar a continuación. Si hacen todos los procedimientos que realicé para inciso B, para un flujo másico a la mitad, les va a dar ese valor, casi 42. Entonces, verifíquenlo ustedes y me lo hacen saber si tienen alguna duda igual. Y espero que este video haya sido casi completo, porque es un ejercicio completo. Es un, es una pregunta de examen pasado, por si acaso. El ingeniero, no sé si alguna vez lo ha hecho, no sé. Pero esa sería la resolución. Gracias, se cuidan.